Hola, muy buenas, don Pinilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues... Doña Caldero. Le veo en formidables condiciones para la práctica de la charla cofrade, ¿eh? Sí, me he preparado a conciencia. Estoy en plena forma. Ah, pues fenomenal. He batido mis últimas marcas y estoy muy preparado. Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes. Y videntes, tengo entendido. Por favor, se van incorporando más. Que no significa que tengan 2 dientes, sino que nos ven. Claro, es un vi con V. Vamos a pasar un tupido Correcto. velo. También con V, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy en nuestro programa? Pues vamos a hablar de 2 figuras muy destacadas en la imaginería. Uno fue maestro del otro, pero parece que el maestro en algún caso pudiera haber sido superado por el alumno, como se suele decir. Y son 2 figuras capitales que seguro que todos conocen, pero a lo mejor no todo lo que vamos a decir conocen. Pues creo entonces que el título del programa tiene bastante que ver con este primer tema, ¿no? Lógicamente, porque una de las principales herramientas de un tallista, de un imaginero, es... La gubia. La gubia. Y como aquí nos gusta, pues mucha gubia. Mucha gubia, muy bien. ¿Qué es una gubia, José María? Pues como el sería el cincel para otro tipo de materiales, pues para la madera. Para devastar la madera, ¿verdad? Para devastar la madera. Para encontrar... Entiendo que hay más herramientas, pero quizás sea la más conocida, la más representativa, o al menos la que tiene un nombre menos divulgado y merece la pena también ponerlo en su sitio. Fenomenal. Bueno, yo creo que nuestros oyentes y videntes habrán adivinado ya que estamos hablando del maestro y el discípulo por excelencia en la imaginería. Probablemente. De la Semana Santa de Sevilla. Y además esto lo tenemos que hilar con un capítulo que hablamos, con un podcast de hace ya algunas semanas, en la que mencionábamos el origen y las primeras etapas de la escuela sevillana y nos quedamos a las puertas de ese siglo XVII en el que ahora... Que es la eclosión del barroco, ¿verdad? Correcto, en el que ahora ya entramos, de hecho. Así que arrancamos nuestro DeLorean. Nuestro DeLorean y nos vamos a la Sevilla del siglo XVII. Nos vamos a principios del siglo XVII. Fenomenal. Pero no nos vamos a Sevilla, nos vamos a ir a una localidad jiennense. Ah, ¿cierto? Alcalá Real. Alcalá Real. Me voy a poner entonces no nos vamos al XVII, nos vamos a finales del XVI. Efectivamente, sí. Efectivamente. Nos vamos a finales del siglo XVI porque en 1568, en la localidad jiennense Alcalá Real, pues nace una figura que será trascendental para la escultura barroca en el siglo de oro, en España. Lo llamaron el dios de la madera. El dios de la madera. Sería por algo. Efectivamente, no fue de forma gratuita, ¿no? Estamos hablando, efectivamente, de Juan Martínez Montañés, ¿verdad? Que se forma primero en Granada, en el taller de Pablo de Rojas, un escultor destacado de la parte más oriental en Andalucía, ¿no? Pero que ya se constata en 1587 que está en Sevilla porque tenemos constancia del matrimonio con Ana de Villegas, que es su primer matrimonio, que se casan en la iglesia de Visto San Vicente, en la perspectiva de nuestro tiempo, diríamos que ve con 18, 19 años casándose. Tan jovencito. Pero ¿verdad? claro, es que hay que ponerse en aquel momento en el que la esperanza de vida no era tan larga como la de hoy en día y pues todo se precipitaba antes, evidentemente. No era la esperanza tan alta, sin embargo Martínez Montañés fue un él fue bastante longevo. Fue longevo, efectivamente, sí. De hecho, sobrevivió al otro personaje del que vamos a hablar ahora. Efectivamente. Bueno, pues como ya he adelantado, tenemos constancia de que está en Sevilla por su matrimonio con Ana de Villegas, que era hija de un ensamblador, y se casan en la iglesia de San Vicente. Con su primera esposa tiene 5 hijos. Y de ellos 3 al menos se dedicaron al oficio religioso. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué hago incido en ello? Porque nos habla un poco del carácter religioso de Martínez Montañés. Claro, en aquellos tiempos la religión estaba mucho más presente en todos los detalles de la vida cotidiana. Sí. Y Sevilla se decía que tenía más conventos que Roma por entonces. La ciudad convento. Probablemente sería verdad, ¿no? Porque, claro, recordemos que en aquella época, que era la puerta de Nuevo Mundo, pues todas las órdenes religiosas estaban aquí establecidas como lanzaderas para la evangelización, y si una tenía un convento muy bonito, la otra lo quería un poquito más bonito todavía. Si no estabas en Sevilla, no estabas en el candelero. No eras nadie. No eras nadie. Efectivamente, pues en esta Sevilla llega Martínez Montañés, monta su taller, y ahí pues ya empieza a desarrollarse la carrera de un artista que, como hemos comentado antes, es una figura trascendental en la escultura barroca en España. Y además instaura modelos que son la base de la escultura y de la imaginería sevillana que se ha mantenido hasta hoy. Se tomarían por el canon que habría que seguir en lo sucesivo. Pero además que perviven
Sí, hoy en día. La imaginería del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Sí, efectivamente. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el Cristo de los Cálices, ¿no? Que es... Claro, Cristo de la Clemencia. Efectivamente, ¿no? Con la perfección anatómica, el modelado suave... Es una absoluta maravilla. Y los tonos mates de la encarnadura. Las imágenes hay que entenderlas en su contexto, ya no solamente histórico, sino incluso ya particularizado en el encargo concreto y en ese contrato. Entonces, esta imagen estaba hecha para un oratorio de un arcediano, de Vázquez de Leca, de una persona de una dignidad eclesiástica, y en el contrato, según he leído yo, se había pedido expresamente que el Cristo tuviera una actitud compasiva ante el arrepentimiento de los pecados de quien se arrodillaba ante él. Sí, por eso tiene esa conexión. Claro, y por eso es un Cristo que está desprovisto de todo lo cruento, porque evidentemente Jesús cuando estaba clavado en la cruz, pues podía tener 20.000 hematomas, heridas, y sin embargo este es un Cristo que lo que transmite es absoluta placidez. Claro, y además yo creo que ahí empieza a marcarse lo que diferencia la escuela sevillana de, por ejemplo, la escuela castellana, ¿no? Porque si lo comparamos con la imaginería que, bueno, pues estamos hablando de Gregorio Fernández y tal, la imaginería castellana que es más cruenta... A mí eso es algo que siempre me había dado mucho coraje. Yo me acuerdo en el colegio, cuando se estaba estudiando, probablemente se estudia más de lo que se estudia hoy en día, el arte de aquella etapa, yo no sé si porque los libros estaban hechos en Castilla y no en Andalucía, pero hablaban solamente de Gregorio Fernández y de Juan de Juni, de Juan de Juanes, y yo decía, bueno, ¿y dónde está Ruiz Gijón? ¿Dónde está Juan de Mesa? ¿Dónde están los de por aquí? Porque no se ponían valor. Y bueno, ya por suerte creo que nos hemos equiparado, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Evidentemente, pero seguimos reivindicando la importancia de la escuela andaluza, la escuela sevillana y la escuela de Granada, ¿no? Sí, claro, efectivamente, en sus dos vertientes. Exacto. Pues sí que como digo, se inicia ese modelo que va marcando Martínez Montañés en su taller. Y bueno, aparte de lo que es la parte artística, ¿no? Y además, fíjate qué curioso que no casa mucho lo que es la importancia de la figura de Martínez Montañés después con la representación que tiene a nivel de obras en la Semana Santa, porque documentado todo, solamente tenemos una obra, ¿no? Que es el Nazareno, nuestro Padre Jesús de la Pasión. Bueno, y ni siquiera tenemos el contrato, tenemos un testimonio de la época que lo atestigua y evidentemente, pues, claro, por similitud con otras obras parece fuera de lugar la sospecha de que no sea así, ¿no? Sí. Pero que no tenemos un contrato que diga yo, Juan Martínez Montañés, maestro, escultor, sino que, hombre, tenemos un testimonio indirecto, pero bastante fiable, ¿no? Sí. Y además tiene mucho valor, aparte de la calidad indudable de la imagen, es una imagen que apenas ha alterado sus rasgos originales. Sí, es una imagen que ha sido respetada. Porque mira que aquí ha habido épocas en las que cualquiera que tenía un martillo en la mano se metía y retocaba lo que le pusieran por delante, su impronta, ¿no? Por suerte, hombre, conocemos algunas restauraciones que ha sufrido el señor a lo largo del tiempo, pero todas han sido... No han alterado la fisonomía. Sí, muy respetuosas. Me traigo esto para adelante. La fisonomía del señor, que además creo recordar, creo haber leído seguro que ha estado acompañado de varios cirineos a lo largo de la historia. Actualmente, bueno, pues se quitó en los años 70, se quitó, digamos, antes de ayer, poniéndolo en términos relativos respecto a la historia de la talla. Y cómo se ha contrapuesto siempre al otro nazareno por antonomasia, ¿no? De su discípulo. Claro. Siempre en esa comparación. Claro, Juan Martínez Montañés, en lo que son aspectos formales, o sea, en la pureza anatómica, en la fidelidad al modelo de los detalles, probablemente fuera insuperable. Pero igual que a este se le puso el dios de la madera, pues a Juan de Mesa, cuando se lo ha vuelto a poner en valor, que ahora contextualizaremos esto, pues se le empezó a decir que era el imaginero del dolor. Porque era mucho más impactante, mucho más expresivo. Probablemente el Gran Poder anatómicamente no sea tan perfecto como el Señor de la Pasión, pero puede que transmita otras cosas. Estamos hablando de otra cosa, nos estamos anticipando un poquito para meternos en el papel, en la vida y en la obra del discípulo, pero antes me gustaría que hiciéramos un poquito de hincapié en la parte más personal de Martínez Montañés. Eso es verdad, porque sus obras se conocen, o al menos tenemos información, pero su vida diaria, su vida cotidiana, tal vez desconozcamos muchas cosas. Me parece que siempre es un artista como que ha estado como muy idealizado, ¿no?
es muy sublime su obra tal. Y no conocemos, me gusta mucho. Sus contemporáneos dicen que era un engreído de narices, ¿no? Era un vanidoso, porque y de hecho se refería a sus obras como es de lo mejor que se ha hecho. Y que se podría hacer. Pero luego llegaba Pacheco y le bajaba los humos también, ¿no? Que también hay alguna cita que dijo, bueno, es un hombre como cualquier otro, ¿no? También tuvo, era bastante aficionado a meterse en jaleo y en pleitos. Sí, en charcos, sí. Uno de ellos lo tuvo con Pacheco, porque Pacheco no aceptaba que se inmiscuyera en las labores de policromía, ¿no? Que ya le corresponderían a él. Y además que Pacheco tenía un estatus muy reconocido, era veedor de la Inquisición, con lo cual el Tratado de la Pintura suyo pues era la Biblia para el gremio de los pintores, ¿no? Sí, pues nada, con Pacheco también se metió en pleito. Y incluso se vio envuelto en un homicidio, ¿no? Sí, es que... Fue novela negra del 17, completamente, ¿no? Novela negra del siglo de oro. Al parecer, Martínez Montañés, según cuentan las crónicas, tenía un carácter violento, ciclotímico. ¿Qué es ciclotímico? Pues este hombre vivía en una montaña rusa emocional. Unos días... Dientes de sierra, ¿no? Exactamente. Tengo que mirar porque no sé si era Géminis. Yo siempre digo que los Géminis, ¿no? Ellos dicen que viven en una montaña rusa emocional. Las dos caras de los Géminis. Y tenía periodos de una actividad frenética con otros periodos depresivos. Y en una ocasión, pues sí, efectivamente fue acusado siempre se ha dicho que todos los genios un toquecito tienen. Porque si son distintos a los demás, para lo bueno, a lo mejor también lo son. Bueno, hay un poco también de leyenda en eso. Pero bueno, en este caso Martínez Montañés se cumple, ¿no? Y como decía, pues efectivamente pasó por la cárcel porque fue acusado de participar en una pelea callejera en la que muere acuchillado un tal Luis Sánchez. Uh-huh. Y es Martínez Montañés condenado a 2 años de cárcel, pero al final consigue eludirlo porque le paga a la viuda. Y la viuda lo perdonó. Del tal Luis, exactamente, porque creo que fueron 100 ducados. Sí, que era un dinero y considerable, entonces, claro. 100 ducados se libra de esos 2 años de cárcel que le habían caído. Hay otro pleito muy, muy simpático del que me he enterado preparando precisamente el contenido de este programa y se lo tengo que agradecer a mi amiga Aurora Ortega, que es la archivera de la Real Parroquia de la Magdalena. A ver, cuéntame, sorpréndeme. Porque, por lo visto, hubo un incendio en la plazuela de la Magdalena, dentro del conjunto de lo que en su momento era el convento de San Pablo, de los dominicos y tal. Bueno, y en ese incendio, pues algunas de las casas estaban en llamas, como es normal, y Martínez Montañés, que era vecino de la zona, pues él entró y ayudó a mitigar aquello, a sacar algunos bienes, no sé si también alguna persona, y parece que uno de los propietarios, que era una persona muy potentada y que viajaba a Nuevo Mundo, traía mercancía, la comercializaba y tal, pues le dijo que como agradecimiento le iba a dar no sé cuántas onzas de chocolate, que por entonces era una cosa muy preciada, muy lujosa y muy considerada, ¿no? Y parece ser que al final no está muy claro si le llegó o no le llegó. Incluso él llegó a pleitear como diciendo, ¿dónde está mi chocolate? ¿No? que para eso me lo he ganado, ¿no? Le gusta mucho meterse en jaleo, ¿no? Hay otro pleito también, que también he conocido a través de prepararnos el programa. Es que en estos periodos depresivos que pasaba Montañés, hay uno que deriva de la muerte de una de sus hermanas que vivía con ella. Le afectó muchísimo y se pasó varios meses en la cama. Y claro, esto le afectó o retrasó la entrega de la Inmaculada de la catedral. Así que cita. Exactamente. Y entonces, pues nada, otro pleito con la catedral por incumplir los plazos de entrega. Sí, los canónigos no se andaban con tonterías. No, tampoco, efectivamente. Aquí no había ni partes de baja, ni... No, probablemente no. Ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que entender o conocer un poquito lo que es el lado humano del artista, ¿verdad? Nos ayuda un poco a desmitificarlo en el sentido de que, bueno, al fin y al cabo eran personas como tú y como yo. Fue un artista que tuvo un enorme reconocimiento en su época, entonces la vanidad probablemente se le subiera un poco a la cabeza de manera muy justificada, quiero pensar. Sí. Pero a lo mejor pues no era tan sencillo su trato cotidiano con cualquiera que se le juntara, ¿no? Complicado. Porque, claro, luego él fue llamado a la corte, ya metido en años, él trabajó. De Felipe IV. Claro, la estatua ecuestre que está allí en la Plaza Mayor de Madrid. Conoció a Velázquez, que era también pintor de la corte, que le hizo un retrato cuando él ya estaba bastante anciano. Sí, porque se llevan unos añitos, claro, porque Velázquez de 1599. Correcto. Se llevaban 20 años.
Efectivamente. 20 años que en esa edad, pues en esa época era una persona anciana prácticamente respecto a una en su madurez, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como hemos comentado, a pesar de que la esperanza de vida no era tan alta como la que tenemos hoy en día, Martínez Montañés muere con 81 años y por la epidemia de peste de 1649 que se lleva prácticamente a la mitad de la población de Sevilla. De hecho, según tengo entendido, él quería que lo enterraran en el convento de San Pablo. Sí. Pero al final, por temas de peste y eso, tuvieron que, no sé si en una especie de fosa común, pero algo supongo que similar, en la iglesia de la Magdalena. Hoy en día quien nos escuche pensará que San Pablo y la Magdalena es lo mismo. Claro, pero la iglesia de la Magdalena estaba en la Plaza de la Magdalena. En la actual Plaza de la Magdalena, que como sabemos, pues está desplazado. Que se llamó del Pacífico durante un tiempo, ¿no? Eso es, efectivamente. Pues allí. Y entre desamortizaciones y la invasión napoleónica napoleónica, lo diré, pues se pierde porque se derriba la iglesia de la Magdalena, de la antigua iglesia parroquial de la Magdalena, porque estaba en malas condiciones y tal, y bueno, también por la afición que tenían los franceses a abrir plaza, ¿no? Abrir plaza. Y la institución se traslada al convento dominico cuando ya en aquel momento la comunidad no estaba. Exactamente. Se me ha olvidado comentar que cuando muere la primera mujer de Martínez Montañés, que muere en 1613, en 1614 Montañés vuelve a casarse. Reincidente, ¿no? Reincidente, efectivamente, se vuelve a atrever a casarse y tiene con su segunda esposa 7 hijos. O sea que fue prolífico. De 12 hijos, ¿no? Y bueno, y es al final esta segunda esposa la que al final, bueno, pues determina un poquito cómo enterrar a Martínez Montañés. Y desde aquí yo creo que José Mario, aquí me voy a poner un poquito seria, porque me gustaría que convirtiéramos estos micrófonos también como altavoces para reivindicar también la placa. Efectivamente, ¿no? Creo que esta ciudad tenemos que hacer Vamos a poner en contexto a todo el mundo por si alguien se ha podido perder. Sí. En la actual Plaza de la Magdalena había una placa recordando que allí está enterrado Martínez Montañés, similar a la Plaza de Santa Cruz, que está enterrado Murillo, que le pasó lo mismo, ¿no? Exacto. Pero, sin embargo, con la última remodelación, con el nuevo hotel que han puesto y eso, bueno, pues esa placa parece que nadie tiene muy claro si se vuelve a poner o dónde está. Entonces debería de rescatarse porque, hombre, es memoria de la ciudad. Han pasado ya varios meses. Hay un mutismo en ese tema que la verdad es que no lo entiendo. Y es modestamente desde aquí vamos a reivindicarlo porque es patrimonio de la ciudad y no debemos perder la memoria de los grandes genios que no nacieron aquí pero hicieron grande el patrimonio de Sevilla. Hablando de perder la memoria, vamos a saltar a su discípulo porque en su momento fue también un artista muy consagrado, hizo grandes obras, pero el tiempo lo sepultó en el anonimato durante muchísimo tiempo, hasta el punto de que todas sus obras se adjudicaban a su maestro. Claro, bueno, que tuvo denominarlo mala suerte, que murió joven, murió con 44 años, le sobrevivió el maestro algunas décadas más y bueno, la verdad es que la historiografía del arte lo tuvo pues silenciado durante 3 siglos, ¿no? De hecho, hay una curiosidad que algunos de nuestros amigos seguro que lo han visto, y es que si tú vas al Palacio de San Telmo, en la galería lateral, la que da a la calle Palos de la Frontera, creo que se llama, pues hay una serie de estatuas de sevillanos ilustres que hizo Antonio Susillo en el 19, y uno de ellos no son solo sevillanos de nacimiento, también sevillanos, digamos, de adopción, ¿no? Eso es. Y uno de ellos, Juan Martínez Montañés, y sale con el busto de su imagen más celebrada, que era el señor del Gran Poder. Lo que pasa es que no era de él. Exacto. Pero en aquel entonces todavía estaba atribuida a Martínez Montañés. Lo tenía atribuido. Bueno, yo he leído en libros del siglo XIX atribuir al cachorro también a Martínez Montañés. Yo creo que todo lo que tuviera calidad en ese siglo... Al maestro. Daba lo mismo que cuando se hiciera el cachorro Martínez Montañés llevara 40 años muerto, ¿no? Pero no. Y además no es hasta 1927, puede ser, que el profesor Sancho Corbacho en el archivo de protocolo descubre en el archivo de protocolo, ¿no? Pues el documento que testifica la autoría cierta del Gran Poder, que no era otra que Juan de Mesa. La carta de pago por la imagen del Señor y de San Juan, que son las dos de la misma época, a la Hermandad del Traspaso, que era como se llamaba antiguamente, residente en el convento del Valle. Era la hermandad que hoy en día conocemos como la del Gran Poder. Pues Juan de Mesa entró en el taller de Martínez Montañés realmente ya bastante adulto, bastante mayor. Entró con 23 años. Lo normal era que los niños entraran siendo pues todavía prácticamente niños, ¿no? Venía de Córdoba. Y de hecho en el contrato, que vuelvo a agradecer a mi amiga Aurora, que me lo ha facilitado también, Aurora, y además me lo ha transcrito, porque ella es paleógrafa, yo soy incapaz de leer un texto del siglo XVII, o me cuesta mucho.
Pues resulta que en el contrato de formación del maestro al alumno estaba excluido el castigo con el palo, que era algo muy normal y que se contemplaba si el alumno no era bueno. Qué escándalo. En este caso era una persona adulta y entonces, pues, lógicamente quedó exento del castigo corporal y sonoro. La letra con sangre entra, ¿no? Justamente. Así es, así. Pues, pero estuvo muy poco tiempo en el taller de Martínez Montañés. Yo creo que, bueno... El contrato es de 1607 a 1610, pero realmente es un contrato que ratifica 1 año y medio que ya llevaba a modo prueba, digamos, en el taller. Luego, a partir de ahí, ya se independiza. Sí, bueno, claro, es que como llega ya, bueno, pues siendo un adulto, ¿no? Tampoco tenía mucho sentido que estuviera demasiado tiempo en el taller. Entonces, él ya monta su propio taller. Él vivía en la feligresía de San Martín, en la calle que ahora es la calle Divina Enfermera, donde están los pies de la iglesia, la puerta gótica. Sí. Y en ese taller, pues, es donde tuvo su trienio magistral, en el que salieron de ahí una detrás de otra, pues imágenes como el Cristo del Amor, el de la Conversión, el Señor del Gran Poder, Cristo de la Buena Muerte, Cristo de la Buena Muerte, el año 1620, de la Universidad, que es el año cumbre, ¿no? Diríamos, el año cumbre, ¿no? Que hacen el Gran Poder y el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Yo siempre que soy muy pasional, muy vehemente, yo he sido siempre mucho de Juan de Mesa y no me gusta hacer nunca valoraciones y comparando y tal, pero yo creo que supera al maestro. ¿Tú qué piensas? Yo lo pondría a los dos al mismo nivel, cada uno en su faceta. Y luego es verdad que Juan de Mesa, aun siendo el imaginero del dolor y de la expresividad, pues no sé, el Cristo del Amor, por supuesto, el Señor del Gran Poder, el yacente del Santo Entierro, que aunque no está documentado todos los indicios, aunque se parece también al de las Angustias de Córdoba, ¿no? Sí. Sin embargo, el Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes a mí me transmite tal placidez, y yo es que en esa cabeza veo la del Señor de Pasión. Y es que veo también al San José del retablo de San Isidoro del Campo de Martínez Montañés. Claro, es que es igual. Realmente hay una conexión entre el maestro y el alumno que nos lleva a confundir. En algunos por ejemplo, momentos, claro. En el retablo de San Isidoro del Campo de Santi Ponce, pues se puede adivinar la mano del alumno de Juan de Mesa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es cierto que Juan de Mesa ya le pilla de lleno el siglo XVII, el barroco teatral, pasional. Claro. Teatro. Entonces, todo, ¿no? La necesidad de impactar al espectador, en este caso, espectador que quería además recibir ese sentimiento religioso. Yo creo que sublima el dramatismo y la expresión, claro. lo sublima. Y antes que hemos hecho referencia al Gran Poder, ¿no? Y no comparándolo, pero bueno, situando un poco junto al Nazareno de Pasión, el Gran Poder que anatómicamente no tiene la perfección que tiene el Jesús de la Pasión, es que Juan de Mesa lo sublima la idea a la realidad. Claro. Entonces me parece, yo creo que es, realmente gran parte de ese magnetismo que tiene. Hay una poesía, creo que del libro Cómo llora Sevilla, del Padre Cuey, hablo muy de memoria porque hace que yo lo leí eso muchos años, que habla de una comparativa poética entre las dos imágenes, y a uno le dice que es un lirio, que es el Señor de Pasión, y otro que es un cardo, que es el Gran Poder, con todo lo que implica. Sí, y yo creo que resume a la perfección lo que ambas imágenes pues pueden transmitir, ¿no? Sí, el Gran Poder es que te abre el pecho y te clava un puñal en el corazón. No te dejes indiferente, ¿no? No, en absoluto. De hecho, nada más que tienes que ir al besamano y mirar así de reojo las personas que están en la fila y cómo se sienten cuando se ponen delante. Eso es indescriptible. Bueno, y además lo hemos visto en la mesa. Y que yo he escuchado gente decir, yo no creo en Dios, pero creo en el Gran Poder. Y en otra ciudad sería un disparate, y probablemente a nivel litúrgico lo sea, pero, sí, pero eso en Sevilla eso se puede entender. Forma parte de la idiosincrasia de la Semana Santa de Sevilla. Y eso así somos así. Afortunadamente. Y afortunadamente somos así. Pues fíjate que, contraponiendo un poquito el carácter de Martínez Montañés, ¿no? Al de Juan de Mesa, que al parecer pues era un tipo bastante sencillo, amable y tal. Y hay crónicas que cuentan que quizás el maestro pudiera haber tenido su espinita o su pelusilla. Mira, viendo que el alumno, le había salido un alumno absolutamente prodigioso, ¿no? Con talento. Ahora que has dicho espinita, hay una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que me ha dado que pensar, y es, tú sabes que en el rostro del Señor del Gran Poder, la corona de espina con esa forma de serpiente, es una firma suya. Hay dos espinas que se salen
Bueno, porque además la corona de espinas es la que luego hizo en el Nazareno de la Rambla también. Sí, claro. Exacto. Pues hay 2 espinas, una que se clava en la ceja y otra que se clava en el lóbulo de la oreja. Resulta que Juan de Mesa, que vivía en la Collación de San Martín, era hermano de la Sacramental de San Martín, que le daba culto a la reliquia de la Santa Espina. ¿Vale? Y se aferró a ella, como muchas otras personas que estaban aquejadas de problemas de salud. Él murió joven también, con 40 años. Y hay quien ha querido ver, yo al menos lo he leído en un artículo, y bueno, cuanto menos creo que no es una teoría mal tirada, que esa espina que tiene el señor en la ceja, pues podría ser un guiño, digamos, un homenaje a esa reliquia de la Santa Espina, pues a la que probablemente en sus momentos de flaqueza de salud se encomendaba, ¿no? Se encomendaba. Juan de Mesa, como has dicho, muere de tuberculosis con 44 años y está enterrado en la iglesia de San Martín. De Tours. San Martín de Tours. ¿Claro? De Tours. Obispo, para más señas. Sí. Me gusta... De hecho, hay una placa allí en la plaza. Sí, efectivamente. Me gusta hacer también... Hoy estoy reivindicativa. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque me gusta seguir la huella... También de los artistas, no quedarnos solamente en el análisis de la obra, sino perseguir un poquito, buscar un poquito la huella. Escarbar un poquito más, sí. Efectivamente, ¿no? Pues entonces animamos a nuestros seguidores que vayan a San Martín y rindan honores allí al Sí, porque además, bueno, y ahora ya barro para casa. Allí dentro de la Hermandad de la Sagrada Lanzada tenemos una aula sacra que se creó hace un año y pico, el aula sacra Juan de Mesa, precisamente en su honor. Y aparte de hacer actos culturales de diverso tipo, pues también enseñamos San Martín con mucho gusto. Así que simplemente hay que ponerse en contacto con la hermandad, con el aula y... Y además, Iglesia de San Martín, una de las más antiguas, hoy me tiro esto encima, una de las más antiguas de estas primeras iglesias después de la conquista. Claro, de una planta más pequeña, más de otras dimensiones, pero es diáfana por completo. Es todo un alarde arquitectónico, no tiene un solo pilar, una sola columna y tiene una visión muy... Y es planta de salón, porque no limpia, está la típica estructura de tres naves. Claro, el presbiterio un poquito más estrecho, pero... Pues nada, invitamos a nuestros seguidores a que vayan a San Martín. Eso es. Y rindan honores al artista. Creo que nos ha quedado una semblanza de maestro. Yo creo que está bien. Alumno. Y seguramente podemos seguir comentando más de una cosita en lo sucesivo. Yo, de hecho, tenía muchas cosas y no he mirado ni el papel en todo el tiempo. Así que probablemente nos hayamos dejado pues lo algo. Vamos a dejar para otra entrega. Sí, seguramente. Bueno, y cuéntame ahora, porque creo que tenías una cosita bastante curiosa. Tenía una curiosidad que no tiene nada que ver con esto, pero que bueno, así también cambiamos un poquito de registro. Sí, que nos gusta dinamizar un poquito el programa. Si recuerdas, en el primer programa comenté lo curioso que me resultó cuando me preguntaron que por qué los pasos llevaban unos más ciriales, otros menos. Entonces, bueno, hice yo mi investigación. Sí. Pues otra cosa que en este caso me han preguntado mis hijos cuando estaban viendo las cofradías con su bola de cera, era que por qué unas cofradías tienen la cera azul, otras verde, otras naranja, que es el color tiniebla. Bueno, y uno que le entran ganas de averiguar cosas, pues me he puesto a escarbar. ¿Tú que eres muy curioso? Yo que soy curioso. Algunas cosas ya las podía saber y otras a lo mejor no, pero las he ido consultando. Yo creo que algunos serán obvios, ¿no? El color verde, el color de la esperanza, tal, pero yo creo que tú traes un poquito más, ¿no? No es tan claro, No solo. El color verde, evidentemente, lo asociamos a la esperanza. Entonces, claro, el último tramo de la Macarena, por supuesto, pues tiene ese color verde. Los nazarenos de la Milagrosa, por ejemplo, porque el Señor se llama de la Esperanza, en el Puente Cedrón, pero luego la cera verde también lo tiene la Hermandad de la Veracruz. Y ahí esperanza, bueno, al menos en cuanto a títulos no lo hay. Y eso es porque el color verde es el color también de la vida, y el árbol de la vida es el árbol de la cruz. Por eso probablemente, no lo he confirmado, pero tiene sentido, por eso también llevan cera verde los nazarenos de la Hermandad del Sol, porque también tienen al triunfo a la Santa Cruz como titular. Y de hecho el Señor va abrazado a él en el primer paso del Varón de Dolores. No he averiguado exactamente por qué también tienen cera verde los dos primeros pasos del Valle. Puede que porque la espina, en cierto modo, venga de una planta. No sé si la relación va por ahí o ya estoy yo fantaseando más de la cuenta. Si alguien nos lo quiere explicar, pues eso que lo aprendemos. Luego, la cera blanca, que es la que se utiliza prácticamente de manera más generalizada en casi todos los cortejos de las vírgenes, aunque hay excepciones, y en muchas otras hermandades, pues bueno, símbolo de pureza. Claro. Está más asociado a la Virgen María. Perfectamente. El rojo. Pues el rojo es el color sacramental, aunque no todas las hermandades sacramentales lo llevan. Llevan los cirios rojos. Pero sí muchas. La Sede, el Buen Fin, San Bernardo, el Santo Entierro, los gitanos, aunque no todas. Y luego hay otros colores que también se prodigan. El color morado, que es un color asociado a la penitencia y fundamentalmente a las imágenes de Jesús Nazareno, Jesús con la cruz a cuestas.
Por eso ese color morado pues lo lleva Las Penas de San Vicente, lo lleva El Silencio, aunque en su día se la pusieron azul, pero por suerte aquello fue una cosa efímera. No sé por qué la Hermandad de las Aguas lo lleva también morado. Es algo que querría averiguar, la verdad que lo desconozco. Y luego hay otros 2 colores que se ven menos, pero que también tienen su presencia. Uno será el negro, ¿no? Uno es el negro, que el negro es luto absoluto, y lo lleva, por ejemplo, los Javieres, lo lleva el Calvario, lo lleva el Cristo de Burgos, y luego lo lleva San Isidoro, que también me choca, porque esa imagen está viva. Exactamente, los 3 primeros son imágenes de Cristo muerto, que tiene sentido. Claro. Y luego el color que me falta es el azul, que el color azul lo llevan pocas hermandades realmente. El baratillo. Claro, lo lleva el baratillo, lo lleva Santa Marta, porque es el color de la enseña del Hospital de la Santa Caridad. Y tanto el baratillo como Santa Marta tienen titulares que se llaman Caridad. Entonces creo que viene por ahí la derivación. Igual me equivoco, pero creo que viene por ahí. No he podido averiguar por qué lleva a ser azul la Quinta Angustia. Porque al menos está documentado desde mitad del siglo XIX, según he leído, porque ya me he puesto a buscar. Sin embargo, ¿coincide con el color de la túnica de los nazarenos? No, la túnica es morada. Ah, claro, cierto, estaba pensando en las aguas. Y la cera es azul, así que no lo sé. Y luego nos faltaría la cera tiniebla, que es el color natural de la cera, es ese naranja oscuro, y que lo suelen llevar solamente cortejos de Paso de Cristo, salvo en los servitas, que lo llevan también en la Virgen, y está asociado a la penitencia y a la cuaresma. Por eso nunca verás un tramo de cera tiniebla en una procesión de gloria o en una procesión eucarística. Solamente se ve en Semana Santa. Y normalmente son hermandades que llevan el cirio al cuadril, como el Gran Poder o los estudiantes, aunque también hay excepciones, como en todo. Por ejemplo, la Sagrada Mortaja o Jesús Despojado, que son de capa, y también llevan la cera tiniebla. La cera tiniebla. Jesús Despojado en su primer paso y la Sagrada Mortaja en el único que tiene, claro. Madre mía, así que tenemos el arco iris aquí. ¿Cuánto aprendemos? Para la cera. Es curiosísimo. Y ya te digo que hay cosas que no he logrado poner en pie, así que yo apelo a la generosidad y a la sapiencia. Siempre, claro, y de nuestro auditorio. Sí, señor, sí. Lo hacemos. Pues nada. ¿Hoy tenemos referencias bibliográficas? Bueno, yo para Juan de Mesa y para Martínez Montañé me he basado en sendos ejemplares de la colección Arte Hispalense, esta colección antigua que todavía se puede encontrar en algún kiosco de segunda mano. Este lo compré yo en la Feria del Libro de hace ya muchísimos años. Bueno, no decir ni cuántos. Este tiene el precio en peseta, así que con eso te lo digo todo. Claro. Y los dos son de Hernández Díaz, que algo sabía de esto. Sí, hombre, claro. Pues nada, señorita M. Bueno, creo que nos ha quedado un programa redondito, ¿no? Yo creo que sí, mucha gubia. Mucha gubia. Mucha viruta, mucho olor a madera. Mucho taller. Mucho taller. Me imaginaría. Sí, señor. Pues nada, ha sido un placer. Pues nada, encantado. Y nos volvemos a ver cuando usted quiera. A la próxima, muy prontito. Muy bien, de acuerdo. Chao. Hasta luego.